Y arrancamos el informe Krivitsky de hoy. Así nació el macrismo. Cuando uno piensa en las fuerzas políticas argentinas, cómo nacieron, uno puede pensar, por ejemplo, cómo nació el peronismo. ¿Sí? Perón era conocido antes del peronismo. El coronel Perón, que ocupó distintos puestos en el gobierno de Farrer y que cuando asume la Secretaría de Trabajo y Previsión empieza a tener contacto con los trabajadores y a darse cuenta que hace falta un nuevo movimiento que represente a los trabajadores argentinos. Lo meten preso a Perón y un 17 de octubre es el día del nacimiento del peronismo. Una movilización popular por la libertad del líder de los trabajadores que se llamaba Juan Domingo Perón. Ese día, 17 de octubre de 1945, es el día en que nació el peronismo. A partir de ahí podemos decir, aquí arrancó, con este hecho arrancó el peronismo. Perón existía antes del 17 de octubre, pero no el peronismo. Existía el general Perón, el coronel Perón existía, pero no el peronismo. El peronismo empieza, surge, emerge a partir de un hecho, la movilización popular del 17 de octubre. Los trabajadores que nombran como su líder al general Perón y a partir de ahí son peronistas. Y arranca la vida del peronismo como movimiento de liberación nacional y social. Ahora, el macrismo, hoy se dice, yo soy macrista, todos, la oposición, todo lo que cambiemos se dicen soy macrista. ¿Cómo surge y cuándo surge y a partir de qué hecho surge el macrismo? El macrismo surge en el año 1991. Gobernaba en 1991 Carlos Saúl Menem y José Luis Manzano era el ministro del Interior de aquel gobierno que tenía relaciones carnales con los Estados Unidos de Norteamérica. Pleno neoliberalismo disfrazado con la camiseta peronista. En aquel momento, vos decías Macri, ¿y quién era Macri? Macri era un empresario muy rico, que se hizo mucho más rico en la dictadura, cuando Martínez Dios, ministro de Economía de la dictadura, estatiza la deuda privada de la empresa de Macri. ¿Quién era Macri? Franco. Los argentinos solamente conocíamos a Franco Macri hasta el año 1991, en un día como hoy, en esta fecha, pero del año 91. ¿Qué sucede en ese año 91? ¿Qué hecho sucede para que nazca el macrismo? Sucede algo muy extraño, poco comentado, como te lo vamos a contar hoy, esta noche, aquí en Informe Krivitsky. Un secuestro acapara toda la prensa nacional e internacional. El secuestro de uno de los 5 hijos de Franco Macri. A partir de ahí, de ese secuestro, a partir de ese día, en el año 91, los argentinos conocen que hay otro Macri, que se llama Mauricio. Y es extraño, y en este programa lo vamos a analizar a fondo, porque ahí es el hecho, el día en que nace el macrismo en la República Argentina. Intervienen jueces que estuvieron ligados a la dictadura,
intervienen policías, la banda de los policías, de los comisarios, también mano de obra barata que quedó de la dictadura, resabios de la dictadura, intervienen los medios hegemónicos que durante la dictadura no hablaron de cómo se licuaban las deudas porque en dictadura se hicieron de papel prensa. Y así comienza toda una estructura de que en ese momento todo el mundo decía, bueno, es un secuestro. Secuestraron al hijo de uno de los hombres más ricos de la Argentina, Macri, un Macri. Ahora empezamos a conocer la historia de otro Macri, un Macri Mauricio, un joven que venía de jugar a las cartas y que en la puerta de su casa lo esperaba un grupo de policías que lo secuestran. 6 millones de dólares se paga por la fianza y aparece Mauricio Macri hablándole a la prensa. No Franco, sino Mauricio. Mauricio empieza a hablar y empieza, a partir de ahí no salió más de la televisión. A partir de ahí no dejó de salir en los diarios ni en las revistas, porque Mauricio, a partir de ese hecho, y con ese hecho, comienza la campaña para ganar Boca Juniors, como la ganó. Y después de Boca Juniors, la campaña para ganar la ciudad, como la ganó, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y a partir de ahí, sigue su recorrido hasta llegar a la presidencia de la Nación. En todo ese caminar, el secuestro, Boca Juniors, la ciudad y la presidencia de la Nación, si rebobinamos para atrás la película a partir de la presidencia de la Nación, encontramos que los mismos personajes que participaron del secuestro de Macri, los jueces que participaron del secuestro de Macri, las agencias de servicios de inteligencia exterior, específicamente de 2 países, que participaron en toda esa investigación del secuestro de Mauricio Macri, tienen participación en Boca, tienen participación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tienen participación en la Presidencia de la Nación. Y son y están presentes hoy en lo que se conoce como el macrismo. Hoy, a 30 años del secuestro de Mauricio Macri, podemos afirmar desde acá que hace 30 años, en el 91, nació el macrismo de esta forma que te vamos a mostrar ahora. Te vamos a mostrar un material que te muestra cuál es el relato oficial del macrismo que se conoció hasta hoy, y vamos a convocar a la periodista Mariana Moyano para que nos cuente quién fue la verdadera víctima del secuestro de Mauricio Macri. ¿Cómo? Vos me dirás, ¿cómo la víctima del secuestro de Mauricio Macri? Macri, ¿no? Mauricio Macri fue la víctima del secuestro. No, no fue Mauricio Macri. Mirá este informe y vas a saber quién fue la verdadera víctima de todo este operativo para que surja el macrismo en la República Argentina. Míralo. 1991, secuestro de Mauricio Macri. El 25 de agosto de 1991 no sería un día común en la vida de Mauricio Macri. Era la 1:30 de la madrugada y Mauricio llegaba a su casa de Palermo Chico. Cuando estaba por entrar a su domicilio, 3 hombres lo interceptaron en la calle, lo golpearon y le vendaron los ojos mientras lo subían a un auto y se iban rápidamente del lugar. Mientras tanto,
las noticias de su secuestro empezaban a conmocionar a la opinión pública. Pero a pedido de su padre, Franco, la información fue escasa para no entorpecer la investigación que se estaba llevando adelante y las negociaciones tendientes a liberar a Mauricio. El rescate que pedían era de $6 millones. En una de las comunicaciones con los secuestradores, fue Mauricio el encargado de hablar con Franco, su padre. Este es el audio original. Voy a transmitir un mensaje. Estoy hablando yo, Mauricio. Verás que te van a llamar en cualquier momento para decirte a qué hora salir a hacer la entrega. ¿Ok? Mandar un beso a toda la familia, que esté bien y que no se preocupen. ¿Estamos? No te esté bien, hijo. Está tratando muy bien. Dentro de lo que se puede, dadas las circunstancias. Así que te pido que estés tranquilo. Realmente estoy orgulloso del padre que tengo y de cómo me está respondiendo. Así que no te hagas problemas. ¿Ok? Esperá el llamado. Bueno, papá. Un beso y fuerza, mijo. Fuerza, El rescate finalmente fue gestionado con los secuestradores directamente por Franco, 11 días después de la desaparición de Mauricio. Al parecer, el número final que se pagó por el rescate de Mauricio asciende a la exorbitante suma de $6 millones. Buenas noches, Mariana Moyano, un gusto que estés en Informe Krivitsky. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Mariana, te busqué porque sos una de las colegas que más has trabajado, que pudiste entrevistar, a quien creo yo que es la víctima del secuestro de Mauricio Macri. Mirá lo que te digo. O sea, cualquiera que está escuchando dice la víctima del secuestro de Mauricio Macri es Macri, el secuestrado. Bueno, no. Hay alguien que está prácticamente tapado por los medios, que llama mucho la atención y que realmente me parece que es la verdadera víctima del secuestro de Macri, que es el ex policía Juan Carlos Bayarri. ¿Podrías contarnos un poquito quién es y qué le pasó? Bueno, él es un policía retirado, era un policía de la Policía Federal, y termina siendo una de las personas responsabilizadas del secuestro de Macri. Y uno que yo creo que se llama Bayarri me empezó a ahorcar de atrás para que yo afloje con las piernas y casi me mata. Uno que yo creo que se llama Bayarri. Estamos hablando, para los que no pintan canas, año 1991. 1991, secuestro de Mauricio Macri. El 25 de agosto de 1991 no sería un día común en la vida de Mauricio Macri. Sí, claro, recién empezaba el menemismo. Y él, bueno, es acusado, termina preso en cárceles comunes 13 años. 13 años. Y 13 años detenido. En cárcel común, hay que remarcar eso. En cárcel, sí, en cárceles comunes. Sí, común, digamos, no es que tuvo algún tipo de diferenciación por haber sido policía o nada así. Y cuando él lleva su causa, la causa, digamos, una de las personas que se interesa por su situación es un abogado, Rodolfo Jansson, que es un abogado de derechos humanos muy vinculado a la Liga de los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y uno ahí, a mí por lo menos se me, digamos, paré la oreja porque dije, mira vos, un abogado que llevó nada más y nada menos que la causa ESMA, se interesa por un ex policía, que en general suele existir esta cosa con razón o por prejuicio, por lo que sea, por mis propios prejuicios, reconozco, me interesé a partir de ahí, y después con el tiempo yo lo conocí a Bayarri, lo entrevisté en el año 2015 y ahí me interesé por su historia. Le había sacado un libro que todavía él lo tiene para vender, pero ninguna editorial, digamos, sino por su cuenta, que se llama Pulmón, ¿no es cierto? A Pulmón, el fruto del árbol venenoso, que es donde cuenta hasta 2013, 14 o poquito antes la situación.
Bien, a las secciones a mí me pasó, y a mí me pasó esto, mejor dicho, a mí no, a una persona de esta historia le pasó algo. En el año 91 secuestraron a Mauricio Macri, ¿se acuerdan ustedes? En el año 91 secuestraron a Mauricio Macri. Se atribuyó el secuestro a la banda de los comisarios. Entre la gente que puso presa Sablich por el secuestro de Macri, había un colega, el sargento Juan Carlos Bayarri. El sargento Juan Carlos Bayarri fue condenado, pero el sargento Juan Carlos Bayarri fue torturado por Sablich para que se haga cargo también del secuestro de Macri. El sargento Juan Carlos Bayarri llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló a su favor y condenó a la Argentina por el ejercicio de las torturas. Y hace 15 días, el comisario Carlos Sablich fue condenado, primera vez que un altísimo cargo de la Policía Federal es condenado por torturas a 16 años de prisión. ¿Torturas a quién? A un señor que tengo sentado acá, Juan Carlos Bayarri, al tipo que torturó. Y uno que yo creo que se llama Bayarri me empezó a ahorcar de atrás para que yo afloje con las piernas y casi me mata. No lo tenías, ¿no? Bayarri. Bayarri fue la verdadera víctima del secuestro. Lo torturaron para que se haga cargo del secuestro. Un hombre que no tenía absolutamente nada que ver, estuvo en cárcel 13 años. Y si no fuese por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que intervino, se pasaba toda su vida en la cárcel por algo que nunca hizo, y para que diera nacimiento al macrismo en aquel hecho que se conoció como el secuestro de Mauricio Macri. Si no fuese por la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la Corte acá no respondía, porque la justicia acá no respondía, y cuando vas a ver los nombres que se mencionan en el caso te va a asombrar, porque son los nombres que están hoy dando vuelta para juicio político como jueces. Increíble, es increíble. Ahora, en esta segunda parte de este informe, vamos a ver todos estos jueces involucrados, quiénes son, vamos a ver cómo fue armada esta causa contra este hombre que nada tuvo que ver con el secuestro, pero que fue acusado por ser el secuestrador. Pero lo más loco de todo esto es que Macri hoy siga diciendo que Bayarri lo ahorcó para matarlo durante el secuestro. Bayarri está comprobado que no tuvo nada que ver, que no existió en ese secuestro, que al contrario fue torturado y encarcelado para justificar el secuestro. Míralo de esta forma. Y uno que yo creo que se llama Bayarri me empezó a ahorcar de atrás para que yo afloje con las piernas y casi me mata. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo anda? Sí. Está bien, no Bien. no se moleste. Bueno, Bayarri, qué historia la suya, ¿eh? Bastante amplia, bastante amarga. Bastante amarga. Esto me pasó a mí me pasó, es la sección. A usted lo torturaron, ¿me lo cuenta? Bueno, a mí me secuestran junto con mi padre en Avellaneda, un hombre mayor, mi padre. Usted era sargento de la Policía Yo era Federal. sargento primero retirado voluntariamente de la policía. Bien. Hacía 3 años que estaba retirado, que todos los meses cobraba mi retiro en el banco. Me dedicaba con mi padre a la compra y venta de coches en una agencia que tenía él en la localidad de Bernal. Y bueno, en circunstancias que se estaban mudando mis padres a mi casa, también en Bernal, nos secuestran en la localidad de Villadomínico, Avellaneda. A mí me llevan a lo que años antes fue el Olimpo. A usted lo llevaban al Olimpo. Al Olimpo. O sea que lo seguían usando. Sí, sí, por supuesto. Él va apelando su circunstancia, termina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lleva hasta allá su situación y termina comprobándose su inocencia. Él recupera su libertad en el año
creo que 4 o 5 por ahí, 2005 me parece. Y bueno, y después lo que se termina demostrando es que él había sido detenido por las fuerzas policiales un día antes de lo que aparece en la causa, o sea, 24 horas antes. Policía Federal. Él es llevado, claro, él es llevado a... Sí, en ese momento no existía la Policía Metropolitana, ¿no? No había esta diferenciación. Bueno, él es llevado a nada más y nada menos que el Olimpo, el centro de detención, el Olimpo, y él ahí es torturado durante 24 horas como para que asuma la culpa. Bueno, es una causa absolutamente armada. Esto lo que estoy diciendo, no lo digo yo, sino que es lo que uno va leyendo en la causa, y la Corte Interamericana determina eso. Y por eso es que él es puesto en libertad, y en el 2008, me parece, que es que él cobra una parte de la indemnización. Era muy poquita plata, la verdad. Mariana, vamos a aclarar que quien pide la liberación de él es la Corte Interamericana de Derechos. Claro, porque, no la Corte Suprema de la Argentina, porque ya había agotado todas las instancias. Claro, por eso él termina en la Corte Interamericana, porque la Corte Suprema nunca le dio la razón, digamos. Y entonces él por eso es que va a un tribunal supranacional, ¿no es cierto? ¿Qué jueces intervinieron en todo esto? Mira, hay varios. Lo que pasa es que la novedad de ahora es justamente por eso se aparece el caso. Los jueces que están involucrados en la irregularidad nueva, digamos así, son Borinsky, Hornos y Geminiani. Me suena. Hornos no porque él se había excusado, porque Bayarri lo había pedido que se retire de la causa, digamos. Pero bueno, es ese tribunal. Y el tema es el siguiente. Hay un juez que se llama Celaya, que es contra el que primero que Bayarri va, que es un juez de primera instancia, que es el que lo pone, digamos, el que le arma la causa, vamos a decir así. Sí. Mejor dicho, el que comete las irregularidades que encuentra la Corte Interamericana, las primera instancia. Entonces, ese juez se jubila, la Corte Suprema también por pedido de los abogados de Bayarri, la Corte Suprema le dice a Celaya que él no puede retirarse de esa causa, tiene que cumplir con lo que estaba pedido. Después, esta Cámara de Borinsky, Hornos y Geminiani, con Hornos corrido, pero formando parte, y ahí le aparece otro juez, el juez Ricci, que es el que suplanta a Hornos, o sea, vos mirá los nombres, ¿no? Sí. Entonces, aparte porque me suenan Cámara, de muchas causas. Claro, es que ese es el problema. Uno va viendo de causas todas polémicas y vinculadas con lo mismo. Sí. Entonces, esta Cámara... Todos jugadores de tenis. Todos jugadores de tenis, sí. Todos jugadores de tenis. Compañeros de dobles de un expresidente. Del que fue secuestrado, supuestamente. Exactamente, todo, viste, pasaron 30 años y uno tira del piolín de los nombres y llegás todo el tiempo al mismo lugar, causa que quieras, causa que llegás al mismo lugar. Bueno, entonces esta Cámara termina dándole la razón a este juez Celaya, al que la Corte Suprema le había llamado la atención. Pasado eso, lo que hace la Corte Suprema es que le da la razón a esta Cámara, cuando antes había dicho lo contrario. Entonces, en una misma circunstancia, la Corte dice primero blanco y después negro cuando se involucra esta Cámara. Eso es lo último que está en la Corte Interamericana y sobre lo que la Corte Interamericana está llamando la atención al Estado argentino. La pregunta que todos nos hacemos es si esto no es un nuevo causal de pedido de juicio político a la Corte. O sea, no es que es por esta causa, pero el tema es que si la Corte primero dice blanco, después, cuando aparece esta Cámara en particular, la Corte dice negro. La primera pregunta es ¿por qué? La segunda pregunta es lo que pregunta la Corte Interamericana. Bueno, ¿qué va a pasar? Y la tercera pregunta que aparece es, bueno, pero esta irregularidad, ¿es causal de juicio político? Yo no lo sé, pero la irregularidad uno la ve. Seguro. Entonces, ahí es la pregunta que cobra más actualidad, porque esto es algo bastante nuevo respecto de esta causa que tiene... 20 y pico de años, ¿no?
estás conociendo a la verdadera víctima del secuestro de Macri, que es Bayardi. A Bayardi lo habíamos invitado para participar hoy aquí, en nuestro programa. Nos había asegurado que iba a dar testimonio aquí en el programa, pero lamentablemente tuvo un suceso de salud, un problema de salud, y no ha podido estar, pero va a estar en el programa próximo, posiblemente. Ahora, ya queda claro que Bayardi estuvo 13 años preso por algo que no hizo, que no actuó. Lo inculparon mediante tortura. Así como sacaron papel prensa con torturas, le sacaron una confesión con tortura de que se haga cargo del secuestro de Mauricio Macri a este hombre. Pero Macri ni siquiera le dice o lo va a reconocer como alguien inocente. No, Macri sigue diciendo cada vez que puede que Bayardi lo intentó ahorcar y matar. Nos sigue mintiendo cuando ya todas las instancias judiciales, hasta internacional, han comprobado que este hombre, este pobre hombre, no tuvo nada que ver. Ahora, cuando vos ves quiénes son los jueces que actuaron durante el caso del secuestro, ves que son los jueces que ahora, con Macri presidente durante estos 4 años, jugaban al tenis con Macri y integraban lo que se está investigando hoy como la mesa judicial. Qué casualidad, ¿no? Qué rareza todo esto. Qué rareza que el Fino Palacio, quien actuó en el secuestro de Mauricio Macri como un libertador de Macri, sea recomendado por la Embajada de Norteamérica y la de Israel para formar la nueva policía. Muchas casualidades, y de esto hablamos con Mariana Moyano de esta forma. Se está hablando permanentemente de la mesa judicial, se está hablando de escuchas ilegales por parte del gobierno de Macri, hay causas, se repiten los apellidos y siempre la cuestionada Corte Suprema, ¿no? Y este caso, que lleva 30 años, que este hombre, porque hay que enfocarse en el hombre, le armaron una causa. De hecho, te voy a decir un dato que es importante. Sí. El que presenta la irregularidad como fiscal contra el tema de Celaya y todo esto que estoy contando es Casal, sí, el actual procurador interino. O sea, no es una persona kirchnerista, la primera persona que ve. Y quien está ahora siguiendo el caso como fiscal es el fiscal De Luca. Es decir, 2 fiscales que no tienen nada que ver entre sí, ni en lo que opinan públicamente, ni en nada, y sin embargo van viendo que la irregularidad existe. O sea, el tema de todo esto es que una cosa es un cuento, un relato, que vos te podés confiar por una cuestión de fe, como yo puedo decir, bueno, lo escuché a Jansson, entonces le creo, entre comillas, ¿no? El tema es cuando nos va viendo los papeles de los expedientes. Tenés el Casal, De Luca y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué tienen que ver entre sí? Nada. Bueno, y coinciden en lo mismo. Entonces, viste, si tiene 4 patas, mueve la cola, ladra, bueno, es perro, qué sé yo, no hay como mucha cosa para por lo menos decir, acá hay algo. Eso es como lo que uno dice, bueno, acá debería investigarse más porque acá hay algo. Sí, sin duda. Ahora, yo pienso en ese perro de 4 patas, con cola, que ladra, y que parece que tiene su dueño, que se llama Mauricio Macri. O sea, ¿sí? O sea, si yo tengo que buscar, está bien, identifico el perro, está, ladra, tiene cola, tiene 4 patas, algunos lo llaman Corte Suprema, otros lo llaman, no sé, mesa judicial, lo llamarán, pero tiene su dueño, que responde al dueño cuando lo llama, ¿sí? Le dicen Pirulo y viene. Y es Mauricio Macri, porque si estamos hablando de que estamos en la semana de que se cumple 30 años de que Mauricio Macri se hace famoso, porque hasta ese momento no era Mauricio Macri,
Macri era el otro Macri, El padre. el padre, claro. Hasta el año 91 los argentinos conocíamos a Macri con todo lo de la deuda externa, que se le licuó las deudas a las empresas de los Macri durante la gestión de Martínez de Oz y toda la dictadura. Conocíamos al otro Macri, al Macri grande. Pero a partir de este hecho en particular, empieza a sonar en los oídos de los argentinos y con muchísima prensa, porque secuestrar al hijo de Macri llevó a que toda la prensa hegemónica argentina esté permanentemente siguiendo el caso y por lo tanto lo puso en escena a Mauricio. Es el nacimiento de Mauricio. Ese Mauricio que después gana Boca, que después gana la ciudad y que termina ganando la presidencia. Y, oh casualidad, cuando vas siguiendo el recorrido de ese Mauricio durante 30 años, tenés a los mismos personajes interviniendo en distintas áreas, tanto en la justicia, porque el caso del secuestro de Macri, el que estaba al frente del operativo de liberación era Fino Palacio, ¿no? El Fino Palacio. Y Sablich. Yo, para no improvisar, nos reunimos con el equipo y dijimos quiénes son los que pueden tener una foto más clara de qué es lo que pasa en la Argentina con la seguridad. Los que luchan en el mundo, por ejemplo, contra la droga, la DEA. Los servicios de inteligencia mejor en el mundo, tipo el Mossad. Entonces fuimos a la Embajada de Estados Unidos, a la de Israel, y le dijimos, queremos que nos recomienden cuál es el mejor policía. Y los dos, sin hablar entre ellos, dijeron el señor Palacios. Y ahí arrancamos a proponerle al señor Palacios que liderase la construcción de una nueva policía con otros valores, con otra tecnología, otra capacitación, teniendo en cuenta los derechos humanos y una formación mucho más amplia. Un proyecto ambicioso de soñar. O sea, fue una recomendación de dos gobiernos extranjeros, de dos sedes diplomáticas extranjeras. De dos servicios digamos, de inteligencia extranjero que saben mucho de quién es quién. O sea, termina siendo un comisario que supuestamente lo libera, la justicia termina demostrando después que es uno de los responsables del secuestro. Sablich murió el año pasado, pero él termina siendo, o sea, es como el que lo libera, es el que supuestamente lo libera, termina siendo encontrado culpable. Dije, ese secuestro fue esclarecido en cuanto a los que intervinieron en su perpetración, en el secuestro de Macri. Cuando lleva cumplido 12 años Bayarri de encarcelamiento, es llevado un día a defraudaciones y estafas de la Policía Federal, donde Sablich ya era comisario inspector y era el jefe, conocido con el apodo de Ruso, que contaba con el aprecio y la estima de Macri, porque consideraba que había contribuido al esclarecimiento de su secuestro, de su liberación y de la identificación de las personas que habían intervenido. Bayarri dijo que lo habían torturado para obtener esa confesión, pero no les había visto el rostro a los torturadores, que esto había ocurrido en un lugar que era un lugar clandestino, el Olimpo, que era tristemente célebre porque era un lugar que había sido utilizado para interrogar durante la época de la dictadura. Él no había visto la cara de los que lo habían torturado. Le habían aplicado picana en el pene, en el ano, en las tetillas. Le habían destruido el rostro y le habían destruido el tímpano. Eran todas las secuelas que, decía él, habían sido las consecuencias de los tormentos padecidos. Es aquí que cuando va a defraudaciones y estafas, por la voz, descubre que Sablich, dice, esa voz pertenece al que me torturó. Por la voz, descubre que Sablich, dice, esa voz pertenece al que me torturó. De lo que en realidad le adjudicaban a Bayarri. Es todo, y pasa una cosa, Sí. una de las veces que estaban por presentarse Bayarri para pedir su libertad, el día, el fiscal era Stornelli en ese momento, Carlos Stornelli, y
Stornelli dice que el día anterior a esa presentación, Bayarri lo había llamado desde la detención, desde la cárcel, para amenazarlo. Y eso aparece, eso no se pudo después demostrar, y hay una pregunta bastante lógica, ¿no? Que vos decís, si el día anterior están por ponerse en duda si salís libre o no, vos el día anterior vas a llamar al fiscal para amenazarlo, justo el día anterior que puede ser que te den la libertad. O sea, todo es así. Todo tiene como ese nivel que vos vas leyendo, y yo no soy muy experta en leer causas judiciales, entonces las leo 5 o 6 veces porque no sigo esos temas, entonces me tomo el trabajo de leerlo muchas veces para de verdad darme cuenta que lo entendí. Y cada vez que vos vas leyendo decís, ¿soy yo que no entiendo? Que no sigo, no tengo la costumbre de ser una periodista especializada en temas de justicia, que entonces no es que yo no entiendo, es que no se entiende lo que aparece ahí porque no tiene respuesta lógica. Increíble. El comisario que supuestamente libera a Macri era el culpable del secuestro. Y aquel que tortura de por medio metieron preso era un tipo que no tenía nada que ver. Un perejil que agarraron y lo mandaron preso. 13 años de su vida. 13 años de su vida. Y Macri hoy sigue diciendo, el tipo me ahorcó, cuando actúa y trata de conmover a la audiencia con su secuestro. Secuestro que hoy habría que volver a investigar. Porque hay que investigar todo esto. Porque ya sabemos que Macri es un mitómano. Macri es un mitómano. Y acá, en este secuestro, lo único que se secuestró fue la verdad. Fue la verdad. La verdad fue secuestrada. Y el macrismo nació de ese hecho. A partir de ahí nace todo el macrismo, con todos estos personajes, con todos estos jueces, con todos estos policías implicados, con estas embajadas, con este poder. El poder que es la pata civil de la dictadura militar, decide y elige al joven Macri, por aquel entonces, construirlo y construir junto a él una estructura política en la República Argentina que represente esos intereses que tenía la pata civil de la dictadura. Un secuestro de película, y un inocente preso. Así nació el macrismo, parte final. Bayarri, ¿quién lo torturó? Entre otros a Blich, gente de la División de Defraudaciones y Estafas. Por más que en el juicio oral, que concluyó hace poco, como usted dijo, hayan alegado sus abogados de que los mismos argumentos que se utilizan en los casos de detenidos por lesa humanidad, que yo me encontraba por la calle, golpeado, que supuestamente me habrían golpeado secuaces míos y en otro lugar. Y ellos, claro. No, lo que hay que decir acá es lo siguiente. Sablich, que a usted lo torturó, fue condenado a 16 años de cárcel por tormentos. Así es. Por torturas. ¿Por qué a usted? Esta es una buena pregunta que me hacen siempre. El hecho de ser policía por ahí implica esa pregunta, pero también, con todo respeto le digo, Canaletti, podía haber sido usted, podía haber sido cualquiera. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Ese es el peligro. Yo fui un sobreviviente de todo esto. No, hay otras personas que no pudieron llegar. Le voy a hacer la última pregunta. Usted sabe que la historia es para escribir un libro. Es que, perdón, escribí un libro. Claro. Bueno, no estaba preparado esto. El libro, a ver, démelo. El libro lo publiqué hace 2 meses. Los frutos del árbol venenoso. Juan Carlos Bayarri. Si usted me permite, puedo hacer mención. Yo sé que el tiempo es escaso. Lo leo yo si quiere. No, deme porque no tenemos tiempo, lo podemos hacer en otro momento. Vos ponés todo sobre la mesa, decís, esto es una película, no puede ser verdad. Entonces yo entiendo que en ese momento era como Mariana fabula, o es demasiado. Claro. Lo que me llama la atención es, después de 4 años del gobierno de Macri, con estas causas que vos mencionás, con las escuchas, con el comportamiento, con Stornelli, con todo,
¿cómo ahora tampoco no es? Claro, claro, porque... Eso es lo que a mí, en ese momento yo entiendo que podía pasar, pero ahora... Recién estabas en el primer capítulo de una película muy larga. Ahora estamos Claro. en el final prácticamente de la película, Claro. porque le han soltado hasta la mano, lo mismo de él, y tenés 30 años para atrás. Entonces cuando vos rebobinás el cassette, hablando como viejo, rebobinamos el cassette y vamos viendo la película para atrás. Y cuando vas pasando la película para atrás, vas diciendo, pero acá me tomaron el pelo, pero mal, durante 30 años. Yo insisto con esto. Puede ser, uno puede decir, mira, no estoy seguro, no estoy segura. Sí. Eso, la duda. Lo que a mí me llama es, ¿por qué no nos hacemos la pregunta? Claro. ¿Por qué la pregunta no aparece en primer plano? Yo no digo claro. Ponele que estoy equivocada en mi certeza. Sí, puedo estarlo. Sí, sí. Ahora, lo que estoy diciendo me parece que amerita por lo menos una pregunta. A mí me llama la atención que no esté ni la pregunta. Bueno, vamos a empezar a hacernos la pregunta y a ver si algunos más se suman a preguntarse y a hacerse estas preguntas. La pregunta mía es, ¿quién es la víctima del secuestro de Mauricio Macri? ¿Es Macri? Habrá que descifrarla. Mariana, muchísimas gracias por haber estado en a vos. Cualquiera, usted, yo, cualquiera pudo haber sido el secuestrador de Macri. Cualquiera. Con esa lógica, con esa estructura, con esa logística, cualquiera de nosotros podría haber sido el secuestrador de Macri. Fue Bayardi. 13 años le llevó comprobar que era inocente. Está recontraprobado, hasta por la justicia internacional. Sin embargo, Macri nos sigue mintiendo. Macri sigue con su mismo relato desde el año 91 hasta hoy. Cuando ya todo se ha caído, cuando ya todo el esquema está visto. A 30 años no hay mentira que dure tanto. Las mentiras a tarde o temprano se descubren. Hoy estamos, cuando a 30 años empezamos a chequear y a mirar para atrás, nos empezamos a sorprender. Y empezamos a ver la película completa. Hoy tenemos la película completa. En el año 91 teníamos una foto. La foto del diario Macri libre. Quedó en libertad, fue secuestrado, bueno, pum, se pagó el rescate y ahí quedó todo. Pero nació una estrella, nació Mauricio. Y con Mauricio nació el macrismo. Y con el macrismo nació un grupo de jueces, un grupo de policías que ocuparon cargos muy importantes, hasta una nueva policía después en la ciudad. Así nació el macrismo. Así y de esta forma nació el macrismo. Muy diferente al nacimiento del peronismo, ¿no? El peronismo nace un 17 de octubre y lo hace a Perón en esa movilización popular, nace desde el pueblo, nace desde la verdad de los trabajadores, la verdad de las trabajadoras, del voto femenino, de las conquistas sociales. El macrismo nace de un hecho policial, delictivo, de dudosa veracidad, con gente inocente presa, con policías corruptos, con jueces, con una Corte Suprema que puede ir ahora incluso a juicio político si la política toma este caso y lo empieza a desgranar de acá para 30 años para atrás y a descubrir todo lo que sucedió y lo que pasó para que el macrismo nazca en el año 1991. Y cuando vemos los candidatos locales que lleva el macrismo en sus dos fuerzas, con Neme y con Carvajal, y vemos los nenes que rodean también a estos candidatos, bueno, encontramos este ADN, este mismo ADN. Te queríamos contar esto que nadie lo cuenta, te queríamos mostrar esto que nadie lo muestra y que es raro. Y claro,
no es tan raro, porque no es raro cuando intereses muy poderosos, como los intereses que representa Mauricio Macri, están en juego. Estamos hablando de intereses geopolíticos, donde hay 2 embajadas implicadas, cuando estamos hablando de intereses económicos de grandes y poderosos multimedios, de grupos y sectores de Fuerzas Armadas. Es pesado. Pero bueno, alguien lo tenía que contar, te lo contamos nosotros.